Buenos días, hermanos, hermanas. Ya hacía tiempo que no estaba yo por aquí, por los temas que casi todos sabéis, ¿no? De salud. Pero bueno, Dios restaura las vidas. Hoy vamos a hablar acerca del servicio, el servicio hacia Dios. Primeramente, bueno, bienvenidos todos y que el Señor os bendiga también. Pero antes de comenzar la palabra, me gustaría decir que hoy es un día maravilloso, porque todos los días en los que podemos ver la luz, levantarnos, son regalo de Dios. Entonces todos los días son maravillosos. Hoy quizás el día tan maravilloso que tenemos es un poco más especial. No sé si sabéis por qué. ¿Alguien sabe por qué hoy, 19 de mayo, es especial? No. Bueno, hoy es el día de Pentecostés. Hoy es el día de Pentecostés y allí ocurrieron muchas cosas. Yo voy a señalar 3. ¿Alguien me puede decir la primera que fue muy importante que ocurrió en Pentecostés? No os oigo. Esa es la que no sabemos todos. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí, sobre todos los discípulos, y bautizó a los discípulos. Pero ocurrieron más cosas. Empezaron a hablar en lenguas. Esa es la segunda. Comenzó ahí el don de lenguas. El don de lenguas. Y hubo una tercera cosa muy importante, que por ella estamos aquí hoy. ¿Alguien sabe cuál fue? La tercera cosa que pasó. Se estableció la iglesia en Jerusalén en el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo. Y hoy tenemos iglesia. Entonces, es un día importante, ¿verdad? El día de Pentecostés. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. O sea, tú y yo fuimos creados, fuimos puestos en esta tierra con un propósito. El propósito de servir a Dios y de servir a los demás. Cuando estás sirviendo a quien sea, a cualquiera, a un hermano, una hermana, a una persona que está tirada en la calle, a cualquier necesitado, verdaderamente también estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos, uno de sus propósitos, porque dice que somos hechuras de Dios con un propósito en nuestras vidas. Yo creo que no estamos en la tierra solo para comer, para respirar, para divertirnos. Todo eso lo podemos hacer, claro que sí, pero Dios nos formó de forma individual para que hiciésemos un aporte más,
con nuestras vidas. Y para los cristianos, ese aporte, ese servicio no es opcional. Es algo que debe de incluirse en nuestro día a día. El servir a los demás es algo que se debe de incluir en nuestro día a día, en nuestra vida. Debemos de disponer cada día de tiempo. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de Dios. Hay muchas personas que dicen, es que no tengo tiempo. Es que me levanto a las 7 de la mañana, entro a las 8 a trabajar, un ratito para comer, vengo a casa muy cansado. No tengo tiempo para dedicarle a Dios en el día. Ahora yo os voy a hacer una pregunta. Se os llama de vuestra agencia bancaria. Oiga, que tiene que venir mañana, que es muy importante. Vais y os dicen, mira, hay una agencia de nuestro banco en Sevilla que hicieron un sorteo y te ha tocado a ti. Son 50.000 euros. Pero tienes que ir a Sevilla mañana entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. ¿Quién deja de ir? Que levante la mano el que no vaya. Hay tiempo, ¿no? Claro, a ver quién pierde esos 50.000 euros. Pues si se quiere, se puede. Querer es poder. Las excusas no le valen al Señor. Debemos de disponer un tiempo cada día para servirles. Una forma de servir, pues todos sabemos, es asistir a los que necesitan ayuda. Es una forma de servir. Y este es el corazón de la vida cristiana. Y nace del amor genuino que tenemos o que sentimos por nuestro Señor y Salvador. Del amor y de la preocupación que tenemos por quien es el Señor. No solo nos da la oportunidad de ayudar, sino que nos da también la oportunidad de guiar sus vidas. Yo me gusta predicar a Cristo, pero qué importantes son los testimonios, ¿verdad? Y Goyi hoy pues nos ha dado su testimonio. No me gusta hablar de mí, me gusta hablar de Cristo. Pero viene al hilo de lo que estamos hablando, de que nos debemos de preocupar no solo por ayudar a los demás, sino si tenemos la oportunidad de guiar las vidas de aquellos que ayudamos. ¿Cómo? Hablándoles del Señor, guiándoles en el camino del Señor. No desperdiciar esa oportunidad. Y digo hablar de mí porque yo los días más felices de mi vida han sido cuando he podido ayudar a los demás. En el ministerio en el cual yo estuve 14 años por Latinoamérica, venían niños, venían jovencitos, desde 0 años recién nacidos que los dejaban en los portales o en las iglesias y el Ministerio de Familia nos los enviaban, hasta jovencitos de 3, 5, 7, 10, 8 años y jovencitas que habían sido maltratados porque los hogares estaban, pues de aquella manera, los padres eran drogadictos, eran alcohólicos. Nos los enviaban allí. Muchos eran violados, violadas, por los propios padres, por los propios tíos, por la propia familia. Imaginaos el rechazo que tendrían esos niños y esas niñas hacia mi persona, y cuando me casé, que servíamos juntos, hacia la persona de mi esposa. Pero sobre todo hacia mi persona, porque los hombres casi siempre allí
pues son los maltratadores y los violadores. A un niño, a una niña recién llegada, apenas me podía acercar a ella, porque se asustaban, tenían temor. Pero con el tiempo, pues como que iba haciendo amistad conmigo. Con el poquito más de tiempo, como que ya hasta soltaban alguna sonrisa conmigo. Y cuando ya pasaba un poco más de tiempo, hasta me llamaban papá. Yo era su papá y mi esposa era su mamá. Éramos sus nuevos padres. Les dábamos su ropa, sus estudios, iba a nuestros colegios cristianos. Y sabéis lo gratificante que es que ahora hay muchos casados con hijos, que algunos me escriben por el Messenger, algunos me dan las gracias por el trato que recibieron, algunos son maestros y están en nuestros colegios allí, por Guatemala, por Nicaragua, sirviendo al Señor. Otros están, diseño gráfico, otros, sacaron sus carreras y están sirviendo al Señor. Y algunos son pastores de la iglesia y están sirviendo en la iglesia como pastores. ¿Sabéis lo gratificante que es eso? Primero, ayudar y luego guiar sus vidas. Al que tiene hambre no basta con que le des un pez. Enséñale a pescar. Porque le va a quitar el hambre un día, pero si le enseñas a pescar, va a tener pescado todos los días, va a tener que comer todos los días. Y qué bueno es poder guiar la vida de los demás. Jesús mismo decía que Él no vino a esta tierra a que le sirviesen, sino que Él vino a servir y a dar. Decía, el que quiera ser mayor entre vosotros, que se haga el más pequeño. Y puso muchos ejemplos, pero uno que sabemos todos fue lavando los mismos pies de sus discípulos. Se hizo el más pequeño. Él, siendo Dios, no tuvo esa condición de ser como cosa a que aferrarse, sino que lavó los pies de sus discípulos. Por eso nuestro servicio a Dios tiene que fluir de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y por salvarnos. Nosotros debemos de darle a Dios un servicio excelente, no mediocre, porque la excelencia es un espíritu que viene de Dios. La mediocridad es otro espíritu que viene de Satanás. Debemos de darle un servicio excelente. Cualquier empresario, tenga la empresa que tenga, un hotel, un restaurante, un comercio, cualquier empresario quiere dar un buen servicio, quiere prestar un servicio excelente. ¿Para qué? Para que su empresa prospere. No le vamos a dar un servicio excelente al Señor que cada día prospera nuestras vidas. Yo creo que es el que más se lo merece. Él prospera nuestra vida. Sabemos que nosotros no vamos a ser salvos por las obras que hagamos, sino que estamos en esta vida para hacer esas obras. La palabra de Dios te lo dice, que la salvación es por gracia. Pero ¿qué dice también? Que cada uno va a ser recompensado conforme a sus obras, a las obras que hagan. Y esa es la recompensa que vamos a tener, no aquí, sino cuando estemos con el Señor.
Por eso dar y servir es lo que tiene que definir nuestra vida aquí en la tierra. Hay que vivir con la preocupación de ocuparse y de preocuparse de las necesidades ajenas para servir a los demás. Para esto hace falta tener un corazón humilde, un corazón amoroso. Y esta es una forma de imitar a Dios, teniendo un corazón humilde, porque Él era humilde y Él era y lo sigue siendo amor. No es que tenga amor, sino que es la esencia del amor, porque Él es amor. Y como digo, Él no vino aquí a ser servido, sino a servir, como el discípulo ante el maestro que le sirve, como el niño junto a su madre que está pegado a él. Así ha de estar el cristiano en todas sus ocupaciones ante Cristo. El niño, ¿cómo aprende a hablar? Escuchando a los padres. Copia las palabras de los padres, empieza a hablar. No está aquí Jesús, pero seguro que si ve luego en YouTube la prédica, yo sé que Jesús, no Jesucristo, sino nuestro hermano que se encarga del sonido para que no haya equivocaciones. Seguro, porque yo he hablado con él, de que a Mateo, a su bebé, las palabras que más le dicen es papá, 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 porque dice que el niño lo primero que tiene que decir es papá. Y está empeñado en que lo primero que tiene que decir es papá. Como diga mamá el niño, vamos a ver qué pasa. Pues de la misma forma, viendo nosotros obrar y actuar a Jesús, a Jesucristo, pues aprendemos a conducirnos como se conducía Él. La vida cristiana tiene que ser una imitación de la del Maestro. Nuestra vida tiene que ser una imitación de la del Maestro. Pues Él nos dio el ejemplo para que lo siguiésemos, para que siguiésemos sus pasos. Pablo exhortaba a los primeros cristianos a imitar al Señor, a imitar a Jesús. Y les decía estas palabras: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús que tengo yo, tener los mismos sentimientos. Él podía decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Alguien de aquí puede decir eso? Sé que alguien me puede decir: Javi, imítame a mí como yo imito a Cristo. Yo no te lo voy a decir a ti. Pero Pablo sí, porque era un ejemplo. Y imitaba al Señor y exhortaba a los cristianos. Y les decía tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El Señor nos hace un llamado al servicio cada día. Dios nos llama a una vida de servicio. Un siervo no mira por sus propios intereses, sino que mira por los intereses y por las necesidades de los que le rodean. Por eso no hay un lugar específico para servir al Señor. Le puede servir en cualquier sitio. Allá donde estemos, tiene que ser una vida de servicio a Dios. El siervo de Dios, el servidor de Dios, lo es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así tiene que ser. No podemos decir: no, es que estoy muy cansado. Y lo que más nos conviene es el Señor. ¿Por qué no sacamos muchas veces tiempo para Él? A veces creemos que la iglesia es el lugar, ¿no?, donde podemos activar más el servicio cristiano. Y bueno, la iglesia es un lugar para servir al Señor, por supuesto que sí.
cuando tenemos un ministerio en la iglesia, pues debe de ser así para que ésta funcione. Todos los miembros de la iglesia pues debemos de poner al servicio del Señor los dones que hemos recibido de Él. Él nos da dones para servir aquí, pero también nos da dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio. No nos da dones para guardárnoslos, como aquel que le dio un talento y lo enterró. No, debe ser como aquel que le dio 10 y lo multiplicó. Dios nos da dones para bendecir a otros. ¿Conocéis quién fue Saulo de Tarso? Sí, lo conocéis, ¿verdad? Pues si lo conocéis, sabéis lo que hacía. Entraba en las casas de los cristianos, los agarraba de los pelos, los sacaba a la fuera, los metía presos en la cárcel. Y él se propuso hacer pues una gran proeza para él. Pidió cartas a los principales de las sinagogas para que todos los cristianos que se encontraran en el camino los pudiera apresar. Y iba camino a Damasco, enfrascado en lo que en aquel momento para él representaba la misión más grande e importante de su vida: perseguir y borrar de la faz de la tierra a todos los seguidores y a todas las seguidoras de Jesucristo. Pero fíjate, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno. De repente, en ese camino, de repente le sale al encuentro, en medio de una luz irresistible, Jesucristo, el propio Jesús, en medio de una luz irresistible, y esta luz lo derriba. Y lo derriba, no solo lo derriba al suelo, lo derriba sobre todo de su manera de ver las cosas. Lo derriba de su fuerza, de su autoridad, ganada a base de violencia y el miedo, porque él tenía mucha autoridad y era un hombre muy violento y todos le temían, le tenían miedo a Saulo de Tarso. Y le derribó de todo esto para mostrarle otro camino, otra visión, la de ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios significa buscar su guía, buscar su dirección y seguir adelante con lo que Él sabe que es mejor para su vida, con lo que Dios sabe que es mejor para tu vida. Jesús dijo: si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también el que me sirve. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Dice, y dijo más: yo estoy entre vosotros como el que sirve. No dijo: yo estoy entre vosotros como el que quiere que me sirváis. No. Él dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él sabía que él había venido a la tierra a servir a los demás, no a que se les sirvieran. Y iba recogiendo, como decía antes, no solo asistir a los necesitados, sino para guiar sus vidas. ¿Os acordáis de Pedro, de Santiago y de Juan, que eran pescadores? Pues habían estado toda una noche en las barcas, ¿verdad?, en ese lago, sin pescar ni un solo pez. Y ahí se les presentó Jesús de Nazaret y les invitó a tener fe. Les invitó a tener fe.
a intentarlo una vez más. Se subió en la barca y fueron allá. Y entonces fue cuando ocurrió el milagro de la pesca abundante. Y desde entonces Pedro, Santiago y Juan se convirtieron en pescadores de hombres. Ya no pescaban peces, ya iban a guiar vidas, a recoger vidas para Jesucristo, a dar testimonio de un Dios vivo. Iban a ser instrumentos de Dios para salvación de muchos, para la liberación plena de las personas. Una tarea que de tal magnitud, que de habérselo pensado estos tres un poco más a conciencia, igual habrían preferido quedarse con sus redes y con su lago sin peces, porque el camino es estrecho y a veces pues hay adversidades, hay dificultades, pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande que cuando te dice pasa por el camino estrecho, por el angosto, no por el ancho. Ese Dios grande nos va a dar al final del camino la bendición. La bendición. Dios nos da la visión y muchas veces nos preguntamos qué es la visión. Creo que la mayoría de vosotros sabéis qué es la visión. La visión, en primer lugar, conduce a la acción. Cuando Dios te da una visión, te conduce a la acción. Jeremías estaba, cuando habla del alfarero, le dice al Señor, igual que Pablo, cuando estaba, ¿qué quieres que yo haga? A Pablo le dijo, vete a la calle Tercera. Jeremías le dijo también, ahí vete y se te dirá lo que tienes que hacer. Rápidamente Dios te pone manos a la obra. Y visión no es más que eso, es ver lo que debe y puede hacerse y llevarlo a cabo. No solamente ver lo que se puede hacer y lo que se debe hacer y decir, bueno, que lo haga otro. No, y llevarlo a cabo. El Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué les decía? Venga, vamos a cosechar. Vamos a cosechar. El Señor le dio a Pablo una visión y la adoptó. Y se puso a la acción. En Hechos 26, capítulo 26, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen al Señor, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando Dios nos da una visión, debemos de poner todo de nuestra parte por llevarla a cabo y confiar en su gracia de que Él nos va a guiar para que podamos cumplir, pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. El Señor nos va a dar la fuerza, no podemos ir nosotros por nuestras fuerzas. Ahora bien, hay dos peligros que yo he señalado aquí, que el que quiere servir a Dios debe de evitar. El primero de los peligros que yo quiero desarrollar un poquito es la presunción. La Biblia nos advierte sobre este pecado, que es
el intento de extender el reino de Dios sin una dirección divina. Nuestra autoridad está en proporción con nuestra humildad y con nuestra dependencia del Señor. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tengamos mucho cuidado de ir con nuestros propios planes, porque hay quien va con sus propios planes y le pide a Dios que se los bendiga, cuando debería de ser al contrario. El Señor ya previamente da los planes y los da ya bendecidos. Me viene a la mente, nosotros teníamos casas hogares en el ministerio de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos con problemas de adicción, de ancianos, de hombres, de madres solteras con niños, de madres alcohólicas, de mujeres alcohólicas. Y una vez visitando una casa de hogares de mujeres alcohólicas, no sé si lo habré contado alguna vez, íbamos un grupo, iba un pastor, y había una mujer que llevaba 2 meses en el ministerio. Estaba por problemas de adicción al alcohol. Allí toman el guaro, que es alcohol de 96 grados, puro, vamos. O sea, imaginaros cómo entran. Yo lo digo sinceramente, mi mujer sabe, yo tenía que tener una botella de vodka en el armario bajo llave, porque había algunas que si no se morían, y por la mañana les tenía que dar un chupito así, luego más pequeño, hasta que ya, porque si no, el síndrome de abstinencia del alcohol, hay muchos que han fallecido, no lo han soportado. Y esta mujer, que llevaba 2 meses, vino: pastor, anoche tuve un sueño y el Señor me ha dado una visión. Con 2 meses que tenía. Oye, bueno, Pablo, cuando bajó de la luz, donde le mandó, dice que tenía escamas y vio en visión. O sea, estuvo 3 días sin comer, o sea que ya ayunaba y tuvo visiones. O sea, pues esta chica en 2 meses pudo haber tenido una visión, cosa que dudo, y que dudábamos todos, porque todavía no estaba ni siquiera rehabilitada, cuanto menos entregada al Señor. Dice que el Señor le había dado la visión de irse de misionera. No había tenido ningún estudio bíblico, nada. No conocía al Señor. Y el Señor le había dicho de que se tenía que ir de misionera. Y le preguntó este pastor: bueno, ¿y a dónde te ha mandado el Señor? Dice: me ha mandado a la China. Dice: ay, amiga, dice, es que no oyes bien, no has oído bien la voz de Dios. El Señor te ha dicho que manos a la obra, que vayan más a la cocina y laves allí platos y ayudes a cocinar a las hermanas que están allí, que te pasas el día en la cama. Eso es la visión que te ha dado Dios. Entonces, atendamos bien a la voz de Dios. Y Dios, no podemos ir con nuestros planes para que Dios nos los bendiga. Los planes
los da Dios plenamente bendecidos. Otro de los peligros que yo me gustaría desarrollar un poquito, el primero era la presunción y el segundo es el orgullo. Yo sé que aquí no hay ningún orgulloso. ¿Cuántos hay que no tienen orgullo aquí? No levanté la mano ninguno. Pues yo tampoco, yo voy a estar con vosotros. Me uno a vosotros. El orgullo, debemos de tener mucho cuidado, que con nuestro orgullo no le robemos la gloria a Dios, que solo a Él le pertenece. Mira, los que predicamos, los que cantamos, los que administramos, somos simplemente siervos de Dios. Simplemente siervos de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando logremos algo, no digamos que lo hemos logrado, sino la gracia del Señor en mí. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 1, versículo 3. No sé si me estoy extendiendo mucho. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Cuando la mayoría de la gente piensa en este trabajo especial, pues piensa en pastores, en predicadores, pero Dios dice que cada miembro de su familia está para ministrar. En la Biblia las palabras ministro y siervo o servidor son sinónimos, al igual que lo son ministro y servicio o ministerio y servicio. Si eres un cristiano, eres un ministro. Y cuando estás sirviendo, estás ministrando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no te lleva directamente con Él al paraíso y te deja en este mundo caído? Porque ya vemos cómo está el mundo. Yo al principio, cuando era muy joven en el Señor, le decía: Señor, ¿por qué no me llevas contigo al paraíso? Luego, poco a poco, lo he ido entendiendo. Él nos deja acá para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios tiene la intención de usarte para sus metas. Él quiere usarte. Dios tiene un ministerio para ti en tu iglesia y una misión para ti en este mundo. Fuiste creado para ser un ministro de Dios. Somos hechuras de Dios, creado para buenas obras. Fuiste creado para ser un ministro de Dios. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros, del cuerpo, son un solo cuerpo, así también Cristo. No solamente los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los misioneros, fueron llamados a ser ministros de Dios. Tú también eres llamado a ser ministro, a ser ministra de Dios. Se necesitan ministras de Dios para los niños, para los adolescentes, ministros de visitación, para visitar a los desanimados, a los desamparados, para evangelizar por las casas, por los hospitales, por tu barrio, a los vecinos. Pues anda que no hay ministerios en los que puedes servir al Señor. Por eso tú eres llamado, tú eres llamada a ser ministro, ministra de Dios, a cumplir una función, la que Dios te dé en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si no cumples tu misión aquí en la tierra, para el reino de Dios, te vas a sentir un inútil, como que no sirves para nada.
pero cuando te pones a disposición de Dios y sirves, vas a sentir que Dios te usa para su gloria, no para gloriarnos nosotros, para su gloria. Así que si no estás activo no es porque no tengas tiempo, es porque no lo deseas, es porque no quieres. No hay cargo insignificante, ni en la iglesia, ni en tu hogar, ni en tu trabajo, ni en ningún sitio. ¿Te imaginas que una parte de tu cuerpo, que ahora tu pulmón te diga, mira que estoy muy cansado, dame permiso, cuerpo, dame permiso y dame unas vacaciones? ¿Te lo imaginas qué ocurriría? En el reino de Dios no existe la renuncia. Por supuesto que existe el descanso, pero no las vacaciones prolongadas. Un tiempo para descansar. Y si vas de vacaciones, yo, si Dios quiere, iré de vacaciones, pero iré con el Señor. Descansaré tal vez de ciertas cosas, pero no me cansaré de orar y de estar en la presencia de Dios. Para eso no hay renuncia. Es bueno descansar por un momento, claro que sí, pero no toda la vida. Además, Mateo dijo en 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es necesario irse de vacaciones 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, ve al Señor. Y luego si quieres, y el Señor te da permiso y te da la opción para irte a relajarte un poco, relaja tu cuerpo de tu trabajo y de todo esto, pero no lo relajes del Señor. En Jesús podemos hallar el mejor descanso. Pues sí, a veces el trabajo, la responsabilidad diaria hace que nos preocupemos de tal forma que podemos llegar a agotarnos, aun sin haber hecho un esfuerzo físico. Simplemente las preocupaciones nos pueden agotar. Pero solo yendo a Jesús podremos depositar en Él todas nuestras cargas y preocupaciones para servir a otros. Os voy a contar una ilustración para terminar cortita. Una vez un día un hombre con mucho dinero y muy preocupado dijo, estoy muy ocupado y muy preocupado. Voy a emplear a alguien que tenga que preocuparse en mi lugar, así como un preocupador profesional, algo así. Y este hombre pues puso un anuncio en el periódico y dijo, busco un preocupador que se preocupe de todas mis cosas. Pago 500 euros semanales. Bueno, pues imaginaros todos los currículos, todas las llamadas de teléfono. Y un día se presentó un señor bien vestido, corpulento, muy educado. Y este hombre tan preocupado se interesó por él. Dijo, yo creo que usted tiene todas las cualidades para que yo le dé su puesto de trabajo. Desde ahora mismo comienza a trabajar conmigo. El hombre muy feliz, muy contento. Señor, yo voy a dar todo de mí para que usted esté tranquilo, esté desocupado, esté despreocupado. Lo voy a dar todo. Día y noche voy a estar preocupándome de usted. Solamente una preguntita, Señor. ¿Cómo voy a cobrar esos 500 euros semanales? Dice, eso ya no es mi preocupación. Eso ya te ocupas tú de ello.
Entonces, el Señor es el que debe de ocuparse cada día de nosotros. Él se preocupa de nosotros. Él te dice en esta mañana, y te lo habrá dicho muchas veces, tú ocúpate de mis cosas, que yo ya me encargaré de preocuparme por ti. Amén. Pues que el Señor lo bendiga mucho. Amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones.